Reflexiones sobre poesía. Tránsito y culmen a lo posible. Parte 4. La felicidad y el estado poético. ¿La felicidad es lo mismo que el placer estético y el estado poético? ¿La poesía nos llevaría al nirvana hindú, al paraíso de los cristianos? Quizá estas preguntas parezcan desaforadas. Ahí está el desafío, el tránsito a la reflexión. ¿No ha sido siempre una actitud moderna de los humanos la explicación de todo por la vía racional? Siempre he pensado que esa actitud es buena, válida, contundente, aunque limitada. Cualquier conceptualización del sujeto, objeto, elemento o posibilidad que la mente humana conciba de sí mismo y del universo siempre podría soportar la condición del reduccionismo. No habría razón biológica, química, física, ambiental ni de otra naturaleza para sostener en el tiempo el estado de felicidad ni el placer estético por su versatilidad y naturaleza. De cierta manera, la felicidad está compuesta por varios tipos de placeres. Esta es intensa y fugaz. El placer estético es una satisfacción poética, un tipo específico de placer que va desde lo leve y tierno a lo intenso y tiene en común con la felicidad la fugacidad. Tiene su morada en el yo y la conciencia. En cambio, el estado poético es un tipo de placer leve, tierno, armónico, extenso en el tiempo y es superior al placer estético en todas sus dimensiones ontológicas. Es un estado de la supraconciencia. Se expresa en el equilibrio de las cosas, en el espacio y en el tiempo. Resulta de actos de reacciones micro y macrocósmicas entre el individuo y el cosmos como energía vital, intensa y continua. Immanuel Kant sostenía que la satisfacción poética se trataba de una de tipo contemplativo que se obtiene a partir de las formas de las cosas y que era una finalidad sin fin. El placer estético es un tipo de satisfacción poética. En el estado poético, el placer es trascendente, es más duradero, como ya hemos expresado. Es cuando en cualquier cosa y momento se descubre, se crea y se vive en poesía. Alcanzar el estado poético podría ser el culmen de la poesía, la realización personal, en el sentido de la existencia material y espiritual. Nada de esto sucediera si en el plano individual y cósmico no existieran las vibraciones. La naturaleza de las vibraciones. Mandrett Cooper, en su libro El universo te está ayudando para vivir mejor, publicado en el 2021, trae una cita de Albert Einstein que dice: toda la vida está hecha de vibraciones. La física cuántica también dice que todo es igual y vibra. Partiendo de este juicio, las vibraciones no solo son producidas por reacciones de la materia, que es un tipo de energía de densidad considerada débil, sino por otros tipos de fuentes. El entramado vibratorio se da por la producción de ondas mecánicas, electromagnéticas y gravitatorias. Por ejemplo, desde un individuo que está constituido por órganos y así sucesivamente por tejidos, células, moléculas, átomos, partículas subatómicas, todas con cargas vibratorias o de movimiento según su dinámica atómica, aunque no sean considerados como materia y energía. ¿Cuáles fuentes producen las vibraciones
que no son capaces de construir el placer estético y el estado poético? Al escuchar un tipo de música, ¿todos la percibimos de la misma manera? Infiero que no. Nadie entra en un nivel de emisión de ondas electromagnéticas en su cerebro al mismo tiempo, por más especializada que fuera la melodía. Todas las vibraciones y conexiones obedecen a la naturaleza de los estados de la materia y la energía. La complejidad de las percepciones sensibles constituyen la naturaleza de las vibraciones y conexiones. No es extraño que las ciencias de la educación y la psicología hayan demostrado que mientras más sentidos perceptivos se utilicen al mismo tiempo, mejores son los aprendizajes. Resultan ser más significativos. Si escucha un tipo de pieza musical y observa imágenes en TV de personas danzando y usted también danza al unísono, la experiencia para su disfrute y aprehensión es más efectiva al construir una memoria musical melódica de esa pieza, porque en el acto utiliza un mayor número de órganos perceptivos. Cada quien vibra en diferentes frecuencias y amplitudes, pudiendo verificarse un ejercicio creativo de la producción de sinestesia, que en literatura es un tipo de metáfora especializada. Dije sinestesia y su concepto lo encuentro bien interesante. La palabra sinestesia proviene del término griego aienthesis, percepción, y literalmente significa percepción unida. Sin igual unido, junto, o sea, percepciones juntas. El nivel de sensibilidad con estados bioquímicos y eléctricos, cerebro corporal en armonía, unido al estado de alerta, favorece la construcción de imágenes metafóricas como la sinestesia. ¿Cómo así? Se produce una especie de transducción, que es la transformación de un tipo de señal sensorial en una de distinta naturaleza. Es como una señal eléctrica en el sistema nervioso, o como se define en biología, que es el proceso mediante el cual las células convierten una señal o estímulo en una respuesta. Para la poesía literaria, la sensación de placer estético o estado poético se realiza en la creación del lenguaje a nivel cerebral por medio de los códigos lingüísticos. Junto a la transducción es importante conceptualizar que el término transmutación, el cual está relacionado con la alquimia, física y química, el pionero de la transmutación molecular lo fue Ernest Rutherford, cuando realizó el experimento de un bombardeo de un átomo de nitrógeno con partícula alfa de alta velocidad. En aceleradores de partículas atómicas se realizan especies de transmutaciones para la alteración de núcleos atómicos. Un ejemplo de una transmutación es la alteración de protones en los átomos. La idea es que si un metal tiene tal número de protones y otro tiene un número menor, se reducen los protones y se convertirá en el segundo metal. De ahí que los alquimistas, físicos y químicos tenían la idea de que un metal podría convertirse en otro, especialmente en oro, según la tradición. Las ideas de los alquimistas era la aplicación de principios de métodos que llevaran a la materia imperfecta hacia un estado de perfección. Incluso llegaron a pensar en la obtención de la piedra filosofal. Existe una especie de transmutación alquímica definida por creencias y prácticas espirituales u ocultistas que sustentan sus bases en tradiciones ocultas, de donde proviene el término de hermetismo,
atribuido a Hermes Trismegisto, una deidad greco-egipcia de carácter sincrético y legendario alquimista, el cual influyó en el movimiento ocultista y los gnósticos y teosóficos de entonces. La transmutación de desde algunos planos espirituales, ciertas creencias y religiones, es definida como ese cambio interior del individuo humano que se acerca a Dios y se aleja de lo dañino. Además de transducción y transmutación, traemos el término de transfiguración. Inmediatamente el vocablo nos remite a los textos bíblicos relacionados con la revelación por medio del cambio de forma de la identidad de Dios en Jesucristo. Ver a Lucas capítulo 9, versículo del 28 al 36, a Mateo de versículo 17, capítulo 17, versículos del 1 al 9, y a Marcos del capítulo 9 y los versículos del 2 al 8. Pongamos como ejemplos los versículos de Lucas capítulo 9 del 20 al 29. Dice, cito: Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Algunos utilizan el término transmutación de igual manera que transfiguración. O cuando refiere Mateo en el capítulo 17, los versículos del 1 al 9, según la versión Reina Valera del año 1960, que Jesús se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan. El hermano de Santiago también estaba presente. Dice que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Desde ciertas disciplinas, creencias, conocimientos, filosofías y conceptualizaciones existirán diferentes explicaciones. La transfiguración de Jesús podría ser descrita como un fenómeno mágico, religioso, sobrenatural, mítico, místico, extraterrenal y científico. Cabe todo o casi todo. Ahora leamos la siguiente pregunta. Esa transfiguración antes aludida de Jesús, ese resplandeciente rostro y esos vestidos de luz, son el resultado de una transmutación a partir de una intermediación de fotones. Existe la teoría de que cuando Moisés, guiando al pueblo de Israel por el asedio del faraón egipcio, fue a cruzar el Mar Rojo con su báculo, por obra de Dios, dividió el mar en dos. Hizo tierra seca para que los israelitas pasaran. Por la acción del báculo, o de Dios, se generó en el agua una división de las moléculas. Hay versiones que van más lejos de un acto divino sobre la división de las aguas en el Mar Rojo. Incluso una dice que ese mar se dividió por una acción de una nave galáctica. Las reacciones de nuestros lectores podrían ser desde considerar lo anteriormente dicho como algo absurdo, desborde de la imaginación, anticristianismo, confesión atea y otras. Esas serían percepciones conceptuales que podrían producir conclusiones desechables también. Lo harían porque precisamente lo anteriormente expuesto no está probado, y si no lo está, no queda más remedio que la explicación de su origen divino. Aquí hay otro problema de la lógica científica. Lo divino suele ser antítesis de la ciencia porque se da por fe, por creencia
sin necesidad de explicación alguna. Sin embargo, contradictoriamente, hay científicos que cada vez más acercan la ciencia a Dios o a un Dios. Preguntarán mis lectores, ¿a qué vienen estos temas si estamos tratando de poesía, de su tránsito o culmen a lo posible? Recuerden que el interés del presente texto no es asumir posiciones fácticas sobre el fenómeno estudiado, a pesar de que la poseemos, sujeta no solo a orillar sus esencias, sino penetrarla en caso de que exista. Tampoco se descarta la posición de negarla al estilo existencialista en pos de explorar posibilidades. Si no llegamos a ninguna parte en el presente texto, al menos ganamos, porque se puso en práctica el ejercicio del pensamiento.